Saludos queridos estudiantes de tercero de secundaria, no olviden quedarse en casa. Muy bien, como entrando ya a los contenidos y el desarrollo de algunas temáticas, el día de hoy tenemos como tema principal la cultura tihuanacota. Muy bien, la cultura tihuanacota es una de las culturas más importantes, ¿ya? Después del hallazgo que se va a realizar en 1903 por el arqueólogo, paleontólogo Arturo Poznański, quien va a descubrir la puerta del sol. Muy bien, la cultura tihuanacota es una de las culturas que ha dejado impresionantes vestigios arqueológicos a lo largo de gran parte de nuestro territorio actual. El primer estudio que se realizó, como les comenté, va a ser a partir de este descubrimiento y después van a venir muchos arqueólogos y paleontólogos como el alemán Federico Max Uhle, a comienzos del siglo XX. Después estudios profundos, renombrados de esta cultura va a ser elaborado por bolivianos como también por Carlos Ponce Sanginés y el estadounidense Wendell Bennett. La ubicación de la cultura tihuanacota se ubica al sureste del lago Titicaca, en la meseta del Collao, Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Abarcó todas las zonas bajas de Bolivia, Tacna, Moquegua, Arequipa. ¿Qué significa Tiwanaku? Tiac, sentate. Huanaco, huanaco. ¿No? Tiene una relación entre los auquénidos, que ellos mayormente se dedicaban a la ganadería de auquénidos, Muy bien, tenemos aquí un mapa donde muestra, cómo primeramente, el color rosado, el establecimiento de esta cultura, y vemos ya vestigios arqueológicos que se han encontrado a lo largo del norte de Perú, Entonces ha sido una cultura que ha tenido una expansión territorial muy importante. La organización social. La sociedad de pastores y guerreros se les consideraba los creadores del Ayu, comunidad. La clase dominante estaba conformada por sacerdotes y tenían respaldo de un grupo represivo, de militares. Era un grupo mínimo, Mayormente quienes tenían el poder político eran los sacerdotes. Esta cultura ha sido dividida en tres grandes épocas: periodo aldeano, periodo urbano, periodo imperial. El periodo aldeano ya se caracteriza por las siguientes características: la formación de centros ceremoniales, y estratificada en clases sociales. Las tierras aldeanas, a estos centros cultivaban en medio de sulcas, hoyos, zanjas que permitían retener el agua de las lluvias para asegurar el cultivo en tiempo de seco. Periodo urbano. Durante este siglo VII de nuestra era se inicia la expansión del estado Tihuanacota, comenzando así el periodo imperial. Hay zonas estrechamente relacionadas con Tiwanaku. El caso de Huari, cerca de Ayacucho, Perú, esa cultura tiene semejanzas a la cultura tihuanacota. En la ciudad que cayó bajo el dominio tihuanacota, que llegó a ser uno de los centros más poderosos de la expansión tihuanaco. El Tiwanaku se expandió al sur de Atacama y Cochabamba, llegando hasta el norte de la República de Argentina. La ciudad de Tiwanaku tenía dos centros ceremoniales importantes, Acapana y Calasasaya. Pumapunku y Acupana es una pirámide artificial conformada por plataformas sucesivas. Desde ella se dividen conjuntos de Calasasaya y Temblete, semisubterráneo. Y en el ciclo de nuestra era, Tiwanaku se expande políticamente sobre la base, y tiene ciertas evidencias de símbolos, elementos que aparecen, emplasmadas en cerámica y los textiles en todo ámbito, de su pleno apogeo. El colapso de Tiwanaku no se conoce por qué, Se maneja hipótesis,
de que muchos factores determinaron el colapso de Tiwanaku. Mencionan que fueron cambios climáticos, ¿no? Y que en su territorio carecieron de lluvias y esto comenzó a decrecer, es decir, de ser deshabitada y tuvieron que emigrar a otros lados, ¿no? Entonces la desaparición de las lluvias era importante, ¿no? Para que ellos emigren a otros lados. Los Sukakuyus mayormente estaban, ¿no?, llenas de agua, ¿no? Y eran importantes para sus técnicas agrícolas, ¿no? Entonces, hay muchas hipótesis, pero esa es una de las hipótesis más, podríamos decir, más aceptadas en la actualidad. La organización económica se basaba en la ganadería, agricultura, comercio, artesanía, ¿no? Es importante porque ellos no solamente eran grandes ganaderos, grandes agrícolas, sino también grandes comerciantes, ¿no? Tenían una red, podríamos decirlo así, una red de comercio entre ambos pisos geológicos, es decir, lugares geográficos diferentes a donde estaba Tiwanaku, ¿no? Podemos decir los yungas, los valles, ¿no? O también lugares donde culturas se dedicaban o estaban establecidas a las orillas del mar. En la ganadería criaron llamas y alpacas, ¿no? En la agricultura cultivaron papa, maíz, ¿no?, yuca o yuco, legumbres, frutas, ¿no?, mandioca, etcétera, etcétera. Desarrollaron una tecnología de conservación de la papa y la carne, ¿no?, que hasta nuestros días se utilizan, el chuño y el charque, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de cómo estaban compuestos las redes de comercio, ¿no?, entre Tiwanaku y los demás lugares o pisos geológicos, y la distribución de productos, ¿no? A cierta altura el maíz, los valles, los yungas, la coca, la madera, la miel, ¿no? El guano, las costas del océano, el muyu, ¿no?, que eran elementos de comercialización para ese entonces. Los artesanos utilizaron lana, arcilla, piedras, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que ellos tenían técnicas para amasar la piedra, ¿no? Entonces eran personas muy, podríamos decir, de muchos avances para su cultura. ¿Por qué? Porque ya se podía ver la alineación de metales entre el cobre y el estaño, cosa alguna que muchas culturas, ¿no?, muchas culturas han ido teniendo ese conocimiento a partir del siglo XIX, ¿no? Utilizaron sistemas de control ecológico vertical, planteando, ¿no?, el dominio de varios pisos ecológicos. Consistían, ¿no?, archipiélagos, colonias para complementar su producción diversificada, ¿no?, procedentes en diversas regiones. Así, en el altiplano se producía el oyuku, quinoa, así como el ganado en los valles y algodón, así también el frijol, ¿no?, en zonas costeras o marítimas, ¿no? Estas zonas altas desarrollaron técnicas de deshidratación de alimentos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, los sucucoyos, ¿no? Esas eran las características importantes de sus técnicas agrícolas, ¿no? El agua, mayormente, el agua, ¿no?, durante el día mantenía caliente, ¿no?, se mantenía caliente el agua, y en la noche, aquí vemos un dato interesante, ¿no?, para que no se seque las plantas de haba, etcétera, etcétera. Entonces se preservaba la humedad y un poco de la calor para que en la noche no sean congeladas, ¿no? Es una técnica interesante que nos ha enseñado, ¿no?, y que gran parte del altiplano todavía conservan esta técnica. Muy bien, en la cerámica tenían muchos trabajos importantes,
la forma más sobresaliente fue el vaso de boca divergente llamado Ker, ¿no? Y algunos cántaros que representaban animales, ¿no? Interesante porque eran manifestaciones religiosas también, ¿no? En la cerámica la policroma rojo, blanco y naranja, ¿no? Mayormente estos tenían una representación, ¿no? Tenían representación de colores por el contexto entre que esta cultura se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces mayormente tenían representaciones geométricas zoomorfas. Las formas de los vasos y cántaros, ¿no? Entonces tienen pues, ¿no? Estas peculiaridades. Aquí tenemos un vaso, y un puba, ¿no? Vamos a ver todas las manifestaciones culturales que tenían estas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos diferentes trabajos en cerámica, ya mencionado anteriormente, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? El trabajo que es realizado, ¿no? Interesante, ¿no? Y qué tipo de significado mayormente religioso, ¿no? Y en relación a las fuerzas naturales tenían esas manifestaciones artísticas. También el trabajo en metales, ya que hemos dicho que podían alinear metales, ¿no? Ya tenían conocimientos sobre aquello. Entonces ahí vemos trabajos en los metales, que es muy importante, ¿no? Para esta cultura, ¿no? Y muy bien, ya terminando, aquí tenemos un plano del centro urbano de Tiwanaku, ¿no? Acapana, El Temblete, Calasasaya, Putuni, Lacayoyu, Querilicara y Pumapunco, ¿no? Algunos están enterrados, ¿no? Ya que ustedes si pueden averiguar de la pirámide de Acapana, ¿no? Se encuentra parte, ¿no? Esta parte, ¿no? Que señalo, ¿no? Con el mouse, ¿no? Para su conocimiento. Aquí encontramos algunos aspectos importantes sobre la cultura tiwanacota, ¿no? Especialmente en los hallazgos de Tiwanaku, ¿no? Y la Puerta del Sol, ¿no? Estos tenían mayormente representaciones religiosas importantes, ¿no? Muy bien, de esta manera terminamos, ¿no? El tema, ¿no? De la cultura tiwanacota. Gracias por su atención, que tengan un gran día. No olviden quedarse en casa. Dios los bendiga.